Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tenemos el honor de que nos visite David Murphy, que él es se ha dedicado a estudiar toda esta parte de neurosemántica y programación neurolingüística, y también estás ahorita como máster, me decían, y como presidente del Instituto de Neurosemántica, ¿verdad? A nivel mundial, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Bienvenido, David. Muchas gracias, muchas gracias. Nos da mucho gusto porque vamos a tocar un tema que ciertamente en este tiempo es nuevo, no toda la gente lo conoce. Estamos viendo ahorita que las neurociencias están pues como encontrando en ellas el camino de la educación, el aprendizaje, en cambiar pues muchas cuestiones de tu vida, ¿no? Entonces la neurosemántica pues no es la excepción, y a mí me gustaría que este programa lo dedicáramos pues a ver cómo podemos sacar beneficio de la neurosemántica en la educación precisamente, ¿no? Desde el punto de vista un maestro que está con alumnos, con 20, 30 alumnos, el mismo profesor que trae su carga emocional y de mil cosas, ¿no? Claro. Y también los padres de familia que hoy por hoy, pues muchas de sus obligaciones las han delegado en los colegios y pareciera como que ya es nuestra responsabilidad. Sin embargo, el padre de familia tiene que también tomar acción y a veces no sabe cómo, y por eso es que más fácilmente no lo da, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría que primero nos definieras o nos dijeras de qué se encarga la neurosemántica para que los papás o maestros que nos están viendo pues supieran un poquito más sobre este tema, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bien, neurosemántica es un modelo que estudia la influencia que tienen nuestros significados en nuestro actuar diario, la manera en la que vivimos en el día a día, pero no se limita solamente a estudiarlo. Es decir, cuando encontramos a una persona que tiene altos desempeños en algún área de su vida, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito relacional, la manera en la que se relaciona con los demás. Si está teniendo altos desempeños es porque dentro de su juego interno, de su mundo interno, está teniendo ricos significados, ricas creencias que le permiten actuar de esa manera. Eso es lo que estudia la neurosemántica, pero como decía hace rato, no se limita solamente a estudiarla, sino también a influir en ese sistema, en nuestro sistema de creencias y de significados, pues para poder convertirnos en seres humanos más funcionales, más plenos, autorrealizados y vaya, que podamos tener al final de cuentas pues una sociedad más efectiva, más feliz y más plena. Digamos que en pocas palabras eso es lo que hacemos en la neurosemántica. Porque sí, ciertamente lo que tú dices, bueno, puede ser una herramienta para yo sentirme mejor, porque finalmente, pues hoy por hoy vemos mucha gente insatisfecha, desde la que estudió, claro, hasta de lo que se dedica, o como familia, lo que hemos hecho como familia, como que no hay esa satisfacción y esa plenitud, y entonces pues esto se ve reflejado en muchas cosas, ¿no? Puede ser en abandono de los hijos, que no nos importen tanto los hijos, o puede ser en violencia, claro, o puede ser algunos reflejos por esa insatisfacción que tenemos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la educación, hablando de los colegios donde estamos, pues todos somos personas, alumnos, profesores, los padres de familia, o sea, hay una comunidad muy grande que está alrededor de este colegio, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos sacar ventaja de esta ciencia, ¿no? de este modelo que tú acabas de mencionar, para que nosotros podamos cambiar, pues a lo mejor mis creencias, claro, que me hacen infeliz, sí, y que ahora quiero, pues yo quiero ser feliz, ¿no? Porque yo creo que todos pues venimos a este mundo, claro, a hacerlo, y creo que estuvimos en un taller contigo ayer muy, muy bonito, y a mí me impactó algo que dijiste que creo que es una frase de Maslow. Donde pues es muy sencillo, ¿no? Ser feliz. Creo que ser infeliz o
se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, no? Si habemos tantos en el mundo que vamos por la vida así, ¿no? Maslow decía, para rescatar esa frase, Maslow decía que la tendencia natural del ser humano es ser pleno, ser feliz, ser funcional. Pero no terminaba ahí la frase, decía, para ser infeliz se requiere de un gran esfuerzo. Y es cierto, es decir, una persona que vive infeliz se está encargando de hacerse infeliz, está haciendo un verdadero esfuerzo para lograr ese estado. Pero también es importante mencionar una vez más que nuestro mundo de creencias, nuestro mundo de significados, al final de cuentas pues son los filtros a través de los cuales nos entendemos a nosotros mismos, entendemos la vida, entendemos el mundo, entendemos a los demás. Y si nuestros significados están torcidos, si nuestros significados están turbios, si nuestras creencias no son como las más limpias y las más poderosas, funcionales, pues entonces vamos a ver el mundo desde esa óptica torcida. Y no solo a verlo, sino a actuar en función de ello. Entonces, por eso decía, la neurosemántica, además de estudiar cuál es nuestro mundo de significados, y no estamos hablando de manera masiva, sino cómo un individuo construye sus propios significados, a partir, por supuesto, de sus experiencias, de su mundo de referencias, de la educación que haya recibido, y también es muy, muy importante decirlo, que me voy a atrever a decir esto, poca gente se atreve a tratar el tema de la cultura. O sea, la cultura juega un papel muy importante en la manera en la que vivimos nuestro mundo simbólico, nuestro mundo de significados. Estamos educados de una cierta forma, y no me refiero exclusivamente a la educación que recibimos en casa, sino a la educación que recibimos en la calle, en la televisión, en las películas, en las novelas, en los libros, en las revistas, en las conversaciones. Al final de cuentas, estamos expuestos a información todo el tiempo, y lo que otros creen, la manera en la que otros ven el mundo y la vida, al final de cuentas acaba siendo un parámetro, y si no tenemos suficiente sentido crítico como para discernir y decir, a ver, esta creencia, bienvenida, me sirve, esta óptica, bienvenida, me sirve, esta no me sirve, la desecho. Si no tenemos desarrollado ese sentido crítico, pues sencillamente vamos absorbiendo información y vamos apropiándonosla. Y empezamos a crear nuestra percepción de una manera, pues muchas veces no muy limpia. Entonces, en el ámbito educativo, yo creo que la neurosemántica juega un papel preponderante, porque desde pequeños podemos ayudar a los niños a formarse desde una óptica más limpia, más transparente. Podemos empezar a formar autoliderazgo desde los primeros años de formación, de tal manera que cuando un niño salga de la primaria, pues tenga suficientes bases para ser un buen líder. Líder no necesariamente refiriéndome a influir en otros, seguramente va a influir en otros, pero en principio autoliderazgo, que pueda influirse a sí mismo, que se vuelva dueño de su vida, que se vuelva autor de su propia existencia, que tenga autoridad. ¿No? La palabra autoridad viene de autor. ¿Quién es el autor de tu propia vida? Entonces, si desde pequeños podemos otorgarles las distinciones, que sepan cómo funciona este asunto, porque no es un tema de conversación, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Es decir, ¿cuándo hemos visto a una familia que en la sobremesa platiquen sobre cómo están tus creencias sobre el amor o sobre ti misma? O, compárteme, ¿qué tanto has actualizado tu mundo de significados y de creencias? No es un tema de conversación en ningún ámbito. Y es algo que sucede, que así funcionamos los seres humanos. Entonces, creo que, no sé si con lo que estoy diciendo sea como la mejor manera de entender que esto puede realmente significar un cambio muy relevante a nivel social. Pues yo creo que sí, porque finalmente pues nos vamos creyendo lo que los demás nos van diciendo, ¿no? Entonces, si yo tengo unos padres que a lo mejor me están diciendo que yo soy muy buena y que yo puedo y que yo esto, pues a lo mejor me voy creyendo esa parte y voy logrando cosas. Claro. Pero si no me lo dicen, o si me dicen lo contrario, ¿no? No sirves para nada, eres un flojo, tú no vas a salir de donde estás, te vas a morir de hambre cuando crezcas, eso te lo vas creyendo. Claro. Y entonces finalmente
Después los padres dicen, bueno, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es un flojo y que no sirve para nada y que no trabaja? Pues porque todo el tiempo se lo dijiste, ¿no? Entonces, sí estamos, y además los seres humanos nos importa mucho lo que los demás digan. No es una cuestión de decir, bueno, pues es tu opinión y muy respetable, ¿no? Sino que digo, ay, hijo, ya dijo esto de mí, pues a lo mejor sí es cierto. Y entonces nos va importando mucho y a veces vamos actuando para complacer a todos los demás, menos a nosotros, ¿no? A lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta, pero todos están contentos con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces menos yo. Y eso me va llevando finalmente esa insatisfacción y esa infelicidad que tengo, ¿no? Y justo lo que acabas de tocar creo que es como muy atinado, porque esta tendencia, que no podríamos generalizar, pero sí es como una tendencia a prestarle demasiada importancia a la opinión de otros sobre mi desempeño, sobre lo que yo estoy haciendo, sobre mí incluso, no solo sobre mi desempeño, sino sobre mí como persona, es justamente el resultado de una creencia cultural. Sí. Es decir, desde muy pequeños, por dar este ejemplo, porque es una llaga, creo yo, que puede de verdad detonar mucho. Si desde pequeño empezamos a recibir información por parte de papá y de mamá, en ejemplos, porque no es que nos digan, hijito, hijita, mira, las cosas son así, así, no, en los ejemplos, en las experiencias diarias. Ejemplo, una niña o un niño, no importa, que va con sus dos papás a un centro comercial y de pronto el niño le dice a su mamá, cómprame eso. Y la mamá o el papá le dicen, no, ahorita no. Y empieza a hacer el berrinche. Típicamente, hey, te está viendo la señora, párate de ahí. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Lo que tú estés sintiendo no es tan importante como la opinión de la señora, o del señor, o de la familia, o de los que estén pasando por ahí. Y entonces, en experiencias como esas empezamos a sembrar la creencia de que es más importante la opinión de otros. Y a veces le compras eso con tal de que no te haga el berrinche para que los demás no se enteren. Además. Que es lo peor, ¿no? Después. Es un reforzador del mismo fenómeno, ¿no? Y de la misma creencia. Y así como eso, que va muy de la mano, la creencia generalizada, que también es un fenómeno cultural, de que los demás nos hacen felices o infelices. Claro, también eso. Tú me hiciste enojar. Es decir, lo que le estoy diciendo, en otras palabras, es tú tienes el poder sobre mis emociones. No, yo no tengo el control de ellas. Tú eres el quien está controlando mis emociones. Pero igual cuando lo decimos de manera positiva, entre comillas, ¿no? Tú me haces feliz. Pues es lo mismo, te estoy dando el poder a ti sobre mí. Y lo hacemos no porque estemos diseñados de esa manera, sino porque somos entrenados bajo esas creencias culturales y entonces funcionamos de esa manera. Sí. Mira, nos vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos me gustaría platicar que pues nos hicieras como a lo mejor alguna estrategia, alguna recomendación pues para el profesor, ¿no? Que está para que vea esa parte primero de él y después pueda reforzar, porque el profesor, el padre de familia, pues son los primeros formadores, ¿no? Están los niños la mitad del tiempo con nosotros, la mitad del tiempo con sus padres. Y ahí para reforzar pues esas creencias positivas tal vez, ¿no? Y quitar las negativas, o lo que hace daño al ser para poder crecer y para poder ser pleno, ¿no? Entonces regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos con el tema de la neurosemántica. Y decíamos, ¿qué puede hacer un profesor o un padre de familia para reforzar las creencias que son buenas, que son positivas, que me ayudan a mí a crecer? Y ir eliminando pues esos significados, ¿no? que van haciendo daño y que nosotros, porque culturalmente los vamos repitiendo. O sea, es el patrón que yo tuve en casa y lo vuelvo a hacer con mis hijos y seguramente ellos lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, para ir rompiendo esa parte, ¿no? Yo creo que lo primero sería que tanto el padre de familia, madre o el maestro,
tenga su propio proceso de cambio. Claro. Porque si él o ella no tiene su propio proceso de cambio, y si no hace una buena revisión sobre su mundo de significados y de creencias y una buena depuración, difícilmente va a poder ayudar a los niños a que tengan ese mismo cambio. Entonces, yo creo que lo primero sería eso. A mí me parece que una forma que funciona, porque lo hemos probado en muchos lugares del mundo, es a través de recibir algún tipo de formación o de entrenamiento en neurosemántica. El modelo es un modelo teórico práctico, o sea, no basta con leer sobre la neurosemántica. El doctor Michael Hall, que es el creador de este modelo, tiene 59 libros escritos y publicados, o sea, hay mucho material escrito. Yo tengo un libro escrito también sobre el mismo tema, pero pues digo, puede darnos una ayudadita, una idea, a lo mejor la inquietud de conocer más, pero si eso no se vuelve práctico, no sirve de mucho. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo, una vez teniendo una buena reflexión y cambio sobre las creencias en los padres y en los maestros, el segundo paso es educamos a través del lenguaje. Haciendo modificaciones en el lenguaje podemos hacer grandes cambios. Entonces, como para que se lleven algo quienes nos están escuchando y viendo, por ejemplo, uno de los principios que enseñamos en neurosemántica es que necesitamos, para tener una psicología, una vida psicológicamente más saludable, necesitamos separar dos dimensiones. Esto lo vimos en el taller, la dimensión del ser y el hacer. Porque, una vez más, hemos sido educados para creer que somos lo que hacemos. Y entonces, al creer que somos lo que hacemos, pues eres grande si haces cosas destacables. Eres nadie si cometes un error o si no logras algo que te propusiste. Y eso hace que nuestra autoestima esté constantemente fluctuando. O sea, la verdad es que aprendemos a tener una autoestima condicional. Está bajo condición. Tengo que hacer cosas destacables, tengo que hacerlo muy bien, ningún error, para entonces sentir que soy valioso y por lo tanto tener una buena autoestima. Entonces, eso es tóxico. Claro. Eso es tóxico, eso no es saludable. Porque además nos comparamos o nos comparan con los hermanos, con los compañeritos, ¿no? Lo que ha logrado. Y el reto nos queda grande a veces, ¿no? Entonces, una forma de hacer esas separaciones a través de la lingüística, a través del lenguaje. ¿Cómo creamos esa fusión y cómo la podemos separar? Ejemplo, si yo veo a mi hijo, es más, es un ejemplo real. En una ocasión mi hijo Sebastián tendría como 5 años y regresaba de la escuela, estábamos mi esposa, Sebastián y yo comiendo, y entonces yo le pregunté a Sebastián, hijo, ¿tienes tarea? Y me dijo, sí, pero fíjate que entró un gato al salón y se llevó mi libreta de tareas. Obviamente sabíamos que estaba mintiendo, yo supe que estaba mintiendo. Y mi esposa, que en ese entonces no tenía todavía la formación que hoy en día tiene sobre la neurosemántica, pues de manera muy natural y hasta en buena onda, como decimos, le dijo, ay, Sebastián, eres un mentiroso. Y yo, ups, ¿no? Una alarmita en mi cerebro, le tomé de la mano a mi esposa y le dije, no, mi amor, Sebastián no es un mentiroso, está mintiendo en este momento. Entonces, esa distinción lingüística puede marcar una gran diferencia. Claro. Está sucio tu cuarto, no, en lugar de eres un cochino. Dejas la tarea hasta el final, eso es un patrón, te sirve o no te sirve, en lugar de, ¿por qué eres tan flojo o tan floja? Eres. Llevamos al nivel del ser los comportamientos, y entonces eso genera pues, la idea de que somos lo que hacemos. Entonces, una forma de separarlo es a través de esta distinción lingüística. Y así como esa distinción, pues, podemos hacer muchas otras distinciones, como por ejemplo, en lugar de decir, ya me hiciste enojar, o ya me hiciste perder la paciencia, porque el mensaje es, tú eres responsable de lo que yo estoy sintiendo, lingüísticamente podemos decir, con lo que estás haciendo, acabo de tomar la decisión de enojarme. Claro. Pero soy yo quien está decidiendo enojarme, no eres tú quien me está haciendo enojar. Sí.
construimos nuestros significados y nuestras creencias a través del lenguaje. Entonces vale la pena también aprender a usar el lenguaje de manera apropiada y teniendo estas distinciones. Porque además no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, es mucho más sencillo decir, pues me haces enojar, ¿no? Claro, yo soy el responsable. Me hiciste decir cosas que no quería, ¿no? Yo digo, yo he escuchado tanto eso. Acabaste con mi vida, ¿no? Sí. Hay quien hasta lo lleva a ese extremo. Ese extremo. Entonces, realmente no asumimos también nuestra responsabilidad. Claro. Es más fácil echar culpa a los demás, ¿no? De lo que está pasando con nosotros. Justo una de las distinciones que ofrecemos en neurosemántica es que la palabra responsabilidad, responsable, casi siempre la entendemos como obligación, ¿no? Mis obligaciones, lo que tengo que hacer, ¿no? Pagar la renta, hacerme cargo de mis gastos, etc. Sí, eso es parte de la responsabilidad. Pero la palabra como tal nos da una muy buena pista. Response, respuestas, hable, habilidad. ¿Cuáles son mis habilidades de respuesta? Pero respuesta no se refiere solo a respuestas verbales, sino respuestas emocionales, respuestas mentales, respuestas comportamentales y también, por supuesto, verbales. ¿Cómo respondo ante un estímulo? ¿Cómo respondo ante la crítica de alguien? ¿Me enojo? ¿Me deprimo? ¿Salgo huyendo? ¿Me voy a los golpes? Sea cual sea mi respuesta, es mi habilidad. Claro. Soy responsable de eso. No es la otra persona. La otra persona está diciendo palabras. Yo decido. Está dando su opinión y tiene todo el derecho de darla. Claro. Yo decido cómo respondo ante ello. Que respondo de manera automatizada es otra cosa. Y si respondo de manera automatizada es porque tuve un buen entrenamiento. Es decir, suelo decir eso, una persona que se enoja muy fácilmente es porque tuvo un muy buen entrenamiento para aprender a enojarse en automático. Al igual que una persona que puede estar tranquila, templada, ante una crítica, ante una observación o lo que sea, es porque tuvo un buen entrenamiento. ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo nos entrenaron? Claro. Entonces, sí, está interesante esto porque, bueno, finalmente a lo mejor con pequeños detalles, ¿no? de lenguaje, como tú decías, pues sí podemos empezar a generar un cambio, ¿no? Y yo creo que lo primero es ser consciente de esto, porque vamos viviendo la vida ya, pues, como siempre, ¿no? Ya estamos, como tú dices, entrenados a responder de ciertas formas ante ciertos estímulos y ya no reparamos en si está bien o está mal, o si es lo que realmente yo quiero o es lo correcto. Claro. Y vamos así, ¿no? Entonces, yo creo que ser consciente de esa parte de decir, a ver, ¿qué voy a decir? ¿No? Claro. Y quedarme yo también con la parte de que me toca, ¿no? Como la responsabilidad que tengo yo de decir, bueno, pues yo me enojé y yo soy muy feliz porque claro. Yo estoy lo estoy decidiendo, claro. ¿no? Entonces, finalmente eso lo hemos leído mucho, porque sí hay muchas frases, yo lo he leído mucho, que la felicidad pues no depende de los demás, depende de mí, ¿no? Pero no te cae en cuenta claro. el mensaje, ¿no? Tú dices, pues sí depende de mí, y sin embargo sigues pensando que tus hijos o tu esposo o tu trabajo, estos son los que te están haciendo feliz o infeliz, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte que tú dices de, pues empezar a cambiar, ¿no? Sí. El lenguaje, el cambiar el hacer, es decir, bueno, ya no me fijo como persona, no me voy a fijar en lo que tú eres en ese sentido, sino en tu conducta. Claro. O sea, si algo no me gusta de ti, pues es tu conducta, cómo te estás comportando, claro. Más que herir a la persona, exacto. Corregir a la persona, ¿no? Exacto. Esa parte yo creo que los profesores sí podemos hacer ese cambio en ese sentido, ¿no? Sí. Al niño, pues decirle, bueno, tú como persona eres esto, eres persona, eres valiosa. Lo que no me está gustando es que me interrumpas claro. O que claro. No trabajes, tu conducta es lo que no está apropiado, ¿no? Exacto. Esa sola distinción parece una pequeña diferencia, y lo es, pero hace una gran diferencia. Claro. El puro hecho de que el maestro o la maestra le diga al niño, te quiero dar una retroalimentación, y lo que te voy a decir no tiene nada que ver contigo como ser humano y lo valiosa que eres, es algo que hiciste, que me parece que podrías mejorar o corregir. Y lo que hiciste fue tal y tal y tal. Y en todos los ámbitos, ¿no? Incluso
con tus maestros, si estás eres directivo y estás con tus docentes, claro, o si estás con padres de familia. Muchas veces a los padres de familia también de repente por parte del colegio les toca pues que son, ¿no? Es que sí, son muy irresponsables, sí, ¿cómo es posible que tengan al niño de esta manera, de esta otra? Y entonces nos vamos al eres, al son, más que al decirles, bueno, es que esta conducta, claro, que ustedes están teniendo pues no es adecuada para que el niño crezca, ¿no? Entonces yo creo que si nos fijamos y empezamos a hacer esos cambios, pues podemos generar pues esto de sentirnos, a lo mejor yo ya me siento diferente cuando me están diciendo a mí que lo no adecuado es mi conducta más no mi persona. Exacto. ¿No? Ya no me siento tan herida, a lo mejor, ¿no? O sea, esa parte, ya o no me la creo. Ya no hay necesidad de personalizar, ¿no? Porque la otra persona te está dejando claro que lo que te está diciendo es algo sobre un comportamiento y no sobre ti como persona. Yo creo que... A ver, dime. Sí, no, yo iba a decir que, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero a mí me gustaría también que dieras datos sobre, por ejemplo, si alguien está interesado, ¿no? Sí. De decir, bueno, a mí me gustaría entrenarme de esa manera como papá, porque quiero que mis hijos tengan una mejor vida. O si soy docente, bueno, pues me interesa que mis alumnos y además mis hijos, ¿no? Claro. O como directivo, yo quiero eso para mi escuela. ¿Dónde pueden? ¿Es sencillo tener este tipo de entrenamiento, sí, acceder a esto? Sí, sí, sí. Tenemos una página web, ajá, que es www.transformative.mx. Ahí tenemos información, ahí están nuestros datos de contacto. Otra manera rápida de poder contactarnos es a través del correo electrónico. Por ejemplo, david@transformative.mx, que es mi correo, javier@transformative.mx. Y con mucho gusto podemos darles información. Aquí en Querétaro estamos haciendo con cierta periodicidad algunos entrenamientos, desde los más básicos hasta los más complejos, que todavía no hemos empezado con los más complejos, porque necesitamos tener como una buena masa crítica para llevar a cabo algo más complejo. Hacemos coaching, por ejemplo. Una de los entrenamientos que damos es una certificación de coaching. Pero también damos cosas más básicas, como formas de manejar nuestro propio cerebro, formas de hacer cambio de creencias de manera sencilla y rápida. Conociendo la estructura es muy fácil. Y hace rato que mencionabas, es cierto, hay mucha literatura, muchas frases que nos dan como la solución rápida. El problema es que nos dicen el qué, pero no el cómo. Exacto. Y bueno, con esta metodología podemos hacerlo. Ok. Pues yo te agradezco mucho la visita, de verdad muy interesante. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en su programa Educación y Conciencia.